Hola, mi nombre es Karen. La entrevista de hoy habla de la distancia que separa los sueños de la ciudadanía suiza, la historia de Silvana Thalmann. Buenas tardes, Karen. Para todos, mi nombre es Silvana Thalmann. Yo soy nieta de Franz Thalmann, del cantón de Basilea, de Suiza. Él llega a Argentina finalizada la Primera Guerra Mundial, después de la crisis económica que tuvo Suiza después del 1929 más o menos. La hambruna fue extrema y él decide subirse a un barco, viajar un mes y llegar a la Argentina, un lugar desconocido, sin hablar el idioma y solo. Ahí comienza su nueva vida acá en Argentina, habiendo dejado absolutamente toda su familia en su país de origen, en Suiza. Lo que tiene que ver con las raíces que tenemos nosotros como familia, nosotros estamos muy arraigados con lo que es el país. Mi abuelo siempre contó todas sus historias, todo lo que vivieron, toda su familia, cuando podía recibir alguna que otra carta de su familia. ¿Querés contarnos cómo fue que perdiste la posibilidad de registrarte como ciudadana suiza? En ese momento era imposible llegar a Buenos Aires, primero que no había medio de transporte. Es más, puedo llegar a decirte que yo vivo en la chacra donde vivía mi abuelo y nosotros acá no tenemos internet satelital. Para que sus hijos fueran a la escuela deberían cruzar el río a caballo. Así que imagínate que mucho menos iban a ir a Buenos Aires a anotar los hijos en la embajada para el día de mañana puedan tener su nacionalidad. Creemos que mi abuelo se vino a la Patagonia por la similitud que hay con su lugar de origen. ¿Cómo consideras que implicó esa omisión en las generaciones siguientes? Bueno, cambió absolutamente todo, porque cuando mi papá dice, bueno, dice, yo quiero tener la ciudadanía de mi papá, y envía un correo electrónico a la Embajada de Buenos Aires. La Embajada de Buenos Aires le contesta y le dice que su papá no lo había anotado en la embajada, por lo tanto no le correspondía poder obtener el pasaporte suizo. Entonces mi papá pregunta, bueno, pero ¿qué otra posibilidad tengo yo? Y bueno, obviamente le cerraron las puertas y le dijeron que no. Nosotros obviamente tampoco sabíamos. Quedamos todos sorprendidos con esta situación, ¿no? ¿Cómo recibieron esa respuesta? La verdad que la respuesta fue dura para nosotros porque, bueno, nosotros no tenemos intenciones de decir, bueno, yo tengo el pasaporte suizo y me voy a ir a vivir a Suiza o voy a reclamar algo. No es lo que nosotros queremos para nada. Lo que nosotros queremos es decir, bueno, yo soy argentina y además soy suiza por mi sangre, por mi abuelo. Parece que lo que me corresponde y me parece que es un derecho que yo tengo. Y mi papá, porque mi papá aún vive, mi papá, ¿por qué no? Si él es hijo directo. ¿Crees que la distancia es el principal obstáculo en ese entonces? Sí, para mí la distancia fue absolutamente el principal obstáculo para poder obtener el pasaporte. En ese momento, como siguen siendo hasta ahora, era todo muy precario, o sea, para poder llegar a Buenos Aires, caminos de acá, desde la cordillera, por ejemplo, hacia Bariloche, que es uno de los sitios más conocidos en la Patagonia, los caminos eran totalmente sinuosos de subida, de ripio, tardaban horas en llegar, iban en un camión, o sea, era imposible y obviamente que mi abuelo priorizó su familia y lo que significaba el tema económico, porque vos tenías que llegar hasta Buenos Aires. Imagínate que a él le costó muchísimos años de su vida y muchísimo trabajo poder tener lo que tuvo y no tenía dinero como para decir, bueno, me voy a Buenos Aires a poder anotar a mis hijos. Y además creo que también había un desconocimiento de esta situación en decir, bueno, vos tenés que anotar a tus hijos para que el día de mañana ellos puedan ser ciudadanos. Inclusive, para decirte algo, mi abuelo nunca renunció a su ciudadanía, nunca votó en Argentina, se casó con mi abuela y las tierras estaban a nombre de mi abuela porque Argentina en ese momento no te permitía ser propietario a un extranjero. Así que hasta ese punto, o sea, que si vos pedís, por ejemplo, en Argentina su historial de elecciones o algo, él jamás fue a votar. Y es más, su acta de nacimiento dice que fallece un ciudadano suizo. ¿Cómo se vive esta situación en la actualidad? Para nosotros es triste porque Argentina está poblada por inmigrantes. Yo tengo una amiga italiana y dice, no, me acabo de hacer la ciudadanía italiana porque está bien, los trámites son engorrosos, todo lo que vos quieras, pero mi abuela vino en un barco como vino el tuyo, pero yo tengo mi pasaporte italiano. Lamentablemente yo no lo puedo tener y tampoco se lo puedo dar a mi hijo. Y me gustaría que mi papá no se vaya de este mundo sin poder tener su pasaporte, que es lo que le corresponde. ¿Has intentado revertir esta situación? Sí, y bueno, y busqué información en internet, internet está plagado de información, pero de descendientes italianos, españoles, croatas, menos suizos. No hay absolutamente nada. Entonces, en esa época a mí se me ocurre hacer como un Facebook para ver si alguien tenía información, y el Facebook se llama Descendientes de Suizos en Argentina, y empezó a unirse mucha gente que tenía la misma problemática que yo.
que no podía obtener el pasaporte. Eran del norte y que eran de un pueblo muy chico y que no los inscribieron, la mayoría fue porque no fueron inscritos, porque les perdieron los papeles, hay infinidad de cosas. Y creo que se armó un grupo muy lindo donde cada uno puede contar su historia de cómo lo vive y obviamente tenés historias muy lindas, pero detrás de esa historia muy linda hay el no puedo ser reconocido como ciudadano suizo. Cuando nosotros empezamos con este tema, escribí a la embajada, de llamar por teléfono, de preguntar el por qué, yo me comunico con el Cantón de Basilea a través de un correo electrónico. El Cantón de Basilea me envía el acta de nacimiento de mi abuelo e inclusive me envía el acta de matrimonio de mis bisabuelos. La historia que yo tengo es una historia que data desde el 1500, que no hay una persona desde el 1500 en adelante que no haya nacido en Suiza. O sea que imagínate la historia que nosotros tenemos. Empieza en Stolzmatt, que es muy cerquita de Marbach, participaron de lo que fue la guerra de los campesinos, fue un conflicto de campesinos, también participaron de eso. O sea que mi historia data, tengo todos los registros, tengo un montón de cosas, toda la historia de sus hermanos, tengo dónde vivieron, la dirección, fotos que se enviaba con su familia y obviamente toda la historia que él nos ha contado de lo que fue vivir allá. ¿Qué emociones te genera todo esto? Para mí es totalmente discriminatoria y arbitraria esta situación. Y es mi identidad, es la identidad de mi papá. Mi abuelo dejó un país, el cual recordaba siempre, el cual amaba, así como me lo cuenta mi papá, que se lo contó su papá. Él construyó una vida acá, tuvo hijos, tuvo nietos, logró lo que en su país lamentablemente en ese momento no podía lograr, fue propietario, vivió de la chacra, de la huerta. En tu opinión, ¿qué podría hacer el gobierno suizo para abordar casos como el tuyo? Yo creo que se debería considerar las circunstancias históricas de ese momento en el país, de la geografía. Entonces me parece que hay como registro para decir, sí, la verdad que sí, es un ciudadano suizo, por más que lo hayan anotado o no lo hayan anotado, fue un ciudadano suizo. O sea, nadie te lo puede negar. Tenés acta de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, etcétera, que obviamente es lo que te da a vos tu identidad. El 100% no hace esto por decir, ay, bueno, me voy a ir a vivir a Europa y me voy a ir a vivir a Suiza. No, lo haces únicamente por tu identidad, es parte de tu identidad y es parte de tu historia, que me parece que es lo que se debe tener en cuenta acá, ¿no? Y es como siempre hablamos, yo soy capaz de, igual mi papá me dice lo mismo, yo renuncio a lo que sea, o sea, yo no quiero privilegio, no quiero absolutamente nada, solo quiero decir, bueno, yo soy hijo de Franz Talman, nieto de Franz Xavier Talman, y María Magdalena Studer, y eso. Si tuvieras la oportunidad de hablar con alguien del Consejo Nacional o del Consejo de los Estados o del Consejo Federal, ¿qué le dirías? Y yo le pediría un poco de empatía, de comprensión, que las cosas son más allá de los papeles, que las cosas son más allá de los viajes. Si vos me piden ellos a mí que yo viaje 3 veces, ¿cómo hago? En la situación, nosotros hablamos acá de Argentina de millones. No significa que yo no conozca por no haber ido el mapa entero de Suiza, cómo se organiza políticamente, cómo es su economía, cómo es su historia. O sea, sabemos todo, las raíces, las costumbres. En casa se come lo que se comía, se festeja el 1 de agosto. O sea, yo creo que tiene que ver con un reconocimiento de algo de que nos pertenece, de que es nuestra herencia y que es un derecho. Esa es básicamente toda la historia y la pena que me da. Tengo 42 años, yo vivo en la chacra que era de mi abuelo. Estoy mirando ahora para afuera que veo la huerta, que es parte de lo que le enseñaron a mi papá. Y son conocimientos que él se trajo de allá porque él era jardinero y ellos trabajaron también en el tambo, en los Alpes, con las vacas, subían y bajaban. Así que nada, es parte de nuestra historia y creo que es mi derecho y el derecho de mi familia y el derecho de todos los ciudadanos suizos que vivimos en el extranjero y que hoy no estamos siendo reconocidos.